lo que estamos viendo es que existe un reposo para el pueblo de Dios, y vamos a concluir el día de hoy. Hay un pasaje que vimos la semana pasada y es en Hebreos 13, del 6 al 19. Ahí está en la pantalla. El autor al libro de Hebreos está hablando del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Los egipcios tenían esclavizados a los judíos y Dios, por medio de Moisés, los liberó de esa esclavitud. Pero sucedió algo, es que no todos los que salieron de la esclavitud de los egipcios entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, tierra donde fluye leche y miel, un simbolismo de una tierra próspera, de bendición, de fértil, ganado, vacas, chivos, hijos, gente, bastantes hijos, etc. Algo sucedió, es que no entraron. Entonces el autor al libro de Hebreos, vean en Hebreos 3:16, dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, pongan atención, habiendo oído, le provocaron al Señor con sus acciones, con sus actos? Y viene una pregunta retórica, es decir, que se contesta automáticamente y uno sabe la respuesta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? La respuesta es sí. Ellos fueron los que le provocaron a ir al Señor. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Con ellos, con los que provocaron a ir al Señor. Dice: no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, salieron de la esclavitud, murieron en el camino a entrar a la tierra prometida. Murieron, no vivieron, no experimentaron la bendición de entrar a la tierra de Canaán, sino que murieron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, en su descanso, sino a aquellos que desobedecieron? Entonces esa palabra, creo, todo ser humano la conoce. Todos sabemos lo que es la desobediencia. Lo opuesto a la desobediencia es la obediencia. Y sobre todo cuando uno es niño, aprende rapidísimo lo que es obedecer o desobedecer, porque los papás generalmente usamos esa palabra, ¿cierto? Tienes que obedecer o obedece. Me desobedeciste. Entonces el ser humano sabe muy bien que cuando se le da una instrucción o cuando se asume de que haga algo o no haga algo y desobedece, es hacer lo contrario. Dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Pero miren la última línea, dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de desobediencia. Amén. No, si están leyendo bien lo que dice la Escritura, ¿cierto? Aún cuando fueron desobedientes, y a los desobedientes fue que Dios les juró: no van a entrar en mi reposo. Pero el autor entiende que la raíz de la desobediencia es incredulidad. Es no tener fe, no confiar. Y por eso dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Eso fue lo que iniciamos la semana pasada. Entonces concluimos que la raíz de la desobediencia es la incredulidad. Pongan atención, la incredulidad no es resultado de la desobediencia, sino que la desobediencia siempre es resultado de no creer, no confiar. Obviamente, si uno cree y confía, no desobedece. Cuando tú crees o confías, obedeces. Cuando tú crees o tú no crees o no confías, desobedeces. Dios se disgustó con los que no le creyeron. Imagínense lo que estamos hablando aquí. Porque una cosa es, digamos aquí en la tierra, desobediencia civil, ¿cierto? Cuando sea que el gobierno pone una ley, no deben de obedecer tal cosa, o el presidente pone una ley, desobedecer las leyes pues tiene su consecuencia. Pero aquí estamos hablando del ser supremo, de Dios. Imagínense desobedecer a Dios porque no confiamos en Dios. Eso es absurdo. A ver, aquí terrenalmente se desobedece. ¿Por qué? Ahorita hace rato que oraba por México y ya existe mucha desobediencia civil. Paro, están esperando hacer un paro nacional el 20 de noviembre
paro nacional, desobediencia civil. ¿Por qué? Porque la gente no confía, no le cree más a los que lo gobiernan o a los que están poniéndole ciertas leyes que les parecen injustas. Pero aquí estamos hablando de Dios, nuestro creador, nuestro hacedor. Y no creerle a Dios es un grandísimo error. Lo único, escuchen bien, lo único que Dios desea hacer con cada uno de nosotros, los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que busca Dios? Bendecirnos. O sea, Él lo único que quiere hacer con nosotros es que bendecirnos, eso es todo. El plan de Dios es bendecirnos, recibir todas sus bendiciones, recibir su amor perfecto, su amor incondicional, su amor que sana, cicatriza las heridas más horribles que el ser humano puede experimentar en este mundo. Eso es lo único que quiere el Señor. Ahora, Dios tiene sus maneras, sus caminos. God has His own ways, sus propias maneras. Y nosotros no vamos a decirle a Dios cómo hacer las cosas. Nosotros no vamos a decirle a Dios, creo que te equivocaste, Dios, porque tú dijiste que esto era malo, pero nosotros pensamos que es bueno. Los psiquiatras, psicólogos y los sociólogos nos hemos reunido y decidimos y votamos a que esto que tú dices que es malo, realmente nosotros pensamos que es bueno. Viene la desobediencia, Dios. Entonces, junto con esa desobediencia, viene la consecuencia de simplemente no recibir la paz, el amor, la bendición, lo más glorioso que es ser un hijo de Dios. No lo vas a recibir, no lo vas a experimentar. Entonces vean, la gente estuvo libre de Egipto, pero sin entrar en la tierra prometida. ¿Qué fue lo que les impidió entrar? Su incredulidad, porque dice la Biblia, vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hay otro pasaje en Hebreos 4 que sigue hablando acerca de este mismo tema. Dice, por tanto, el autor de Hebreos, después de argumentar y hacerles ver a la gente, Jesucristo es el creador del universo, Jesucristo no es un ángel creado por Dios, Jesucristo es el Mesías prometido. Jesucristo es el heredero de todo, juntamente porque Él mismo es Dios. Crean en Él, no se desvíen, no se descarríen, no nos descarriemos. Vamos bien, sigamos bien. No sea que después de que Dios ya actuó y ya vino aquí Jesucristo, el Hijo de Dios, ya nos dio la luz. Ya vimos la obra del Espíritu Santo, vimos su poder, vimos sus milagros, vimos su palabra preciosa y nos descarriamos. Entonces hay consecuencia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos 4, 9 a 2 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, un descanso. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Viene la imagen del principio de la creación. Génesis 1, Génesis 2, donde Dios fue el que creó el mundo, el universo entero, creó los animales, creó las aves, creó los peces en el mar y creó a la raza humana, a un hombre y a una mujer. Dios, ¿qué hizo Dios el séptimo día? ¿Recuerdan lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Descansó o reposó. Y sabemos pues que no es que Dios se cansa, que necesita descanso, sino que terminó, cesó, paró, ya no está haciendo más su obra. Ese fue un reposo de Dios. Pero también cuando Jesucristo vino a la tierra, Cristo dijo una palabra importante acerca de esto que estamos hablando. Jesucristo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Ahora ya en Génesis Dios descansó de la creación, pero no de la redención de la raza humana. Desde Génesis 3:15, donde Dios le promete o hace juicio contra la serpiente que es Satanás, Dios le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, y va a herir a la serpiente, que es el diablo, en la cabeza, que es un golpe mortal. Y eso sucedió hace 2000 años de nuestra era. Entonces Dios, desde Génesis, después de la creación, entró en descanso respecto a su obra.
pero no hacia la obra de salvación. Todavía Dios estaba trabajando. Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios, por eso Él es el mismo Dios en esencia. Cuando estuvo en la tierra dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Lo querían apedrear, lo quisieron apedrear. Pero cuando Cristo murió, ustedes saben que desde pequeñito Cristo, desde que nació hasta que murió, Él cumplió la ley de Dios perfectamente. Jesucristo nunca jamás cometió un solo pecado. Jesucristo no quebrantó un solo punto de la ley. Jesucristo hizo todo lo que Dios demandaba a la humanidad. Y lo hizo para que, si creemos en Él, su justicia de la ley, lo que Él hizo, sea imputado. Ese es el término en teología, imputado a nosotros los que creemos. ¿Qué significa esto? Que aun cuando fue Cristo el que desde que nació hasta que murió cumplió toda la ley, por nuestra fe en Jesucristo se nos atribuye lo mismo. Entonces, desde la perspectiva de Dios, todos los cristianos, verdaderos cristianos, acuérdense, no iglesieros, no religiosos, los verdaderos regenerados por el poder del Espíritu Santo, Dios nos ve a cada uno de nosotros como que desde que nacimos hasta que morimos hemos cumplido toda su ley y no hemos violado ningún punto, aun cuando nosotros sabemos que fallamos y pecamos. Pero por nuestra unión con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, así es delante de Dios, así es como Dios nos ve. Y si Dios nos ve así es porque así es, y no le busquemos más. El que ha reposado es también el que ha reposado de sus obras, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Entonces viene la invitación o la exhortación: procuremos pues entrar en ese reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál fue ese semejante ejemplo de desobediencia? Los judíos, que siendo libres no entraron a la tierra prometida porque desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Entonces vean, queda un reposo para el pueblo de Dios. Todos los creyentes en Cristo Jesús somos el pueblo de Dios, incluyendo a todos los judíos que están creyendo en Jesucristo como su Mesías el día de hoy. Existe un reposo espiritual, un descanso de nuestras obras muertas. Es decir, todo creyente que entra en el reposo de Dios por medio de la fe en la persona y en la obra de Cristo Jesús, también descansa de su inútil esfuerzo humano para encontrar la bendición y el perdón de Dios. Ya descansamos. Si todavía estás buscando eso, es porque todavía no has encontrado y todavía no puedes descansar. Las religiones están trabajando continuamente. Los cristianos descansamos. Los cristianos que hemos entendido el mensaje de la gracia del nuevo pacto. Descansa el cristiano de su inútil esfuerzo para recibir la bendición de Dios por medio de sus buenas obritas. Ya descansamos, porque ¿qué más bendición vamos a recibir si hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús? Recuerden, Dios no puede bendecirnos más de lo que ya nos bendijo. Si esa bendición que recibimos cuando es el Hijo de Dios que vive dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, si eso no es suficiente, entonces ¿qué cosa va a ser suficiente? Porque hemos recibido toda la plenitud del Espíritu Santo de Dios y no podemos necesitar algo más que todo Dios viviendo dentro de nosotros. Todo creyente que entra en el reposo del Señor también descansa de sus inútiles esfuerzos humanos para vencer vicios, adicciones, malos comportamientos, resentimientos, falta de perdón, deseos pecaminosos, maldiciones, groserías. Descansamos para no tratar de vencer esas cosas malas en nuestra propia carne, con nuestro propio poder. Bajo el nuevo pacto de gracia en que vivimos, esto es después de la muerte y resurrección de Jesucristo hace 2000 años, ya no necesitas esfuerzo para lograr estas cosas mencionadas, el vencer adicciones y perdón y todas esas cosas. Ya no necesitamos más esfuerzo humano. Ahora, lo que sí necesitas es tener fe.
Y confianza, fe es confianza. Recuerden, la palabra en inglés es believe, en español, en la Biblia es creer, pero el texto original es have faith, trust, tener fe, confianza, descansa. El creer es una cosa, el confiar es otra cosa. Si necesitas tener fe en la obra perfecta, consumada de Cristo Jesús, que ya Él hizo todo hace 2000 años. Necesitas confiar en Dios. Confiar en Dios, pero te da descanso. Cuando uno descansa plenamente en lo que acabamos de decir, Cristo todo lo hizo por nosotros. Tu alma descansa cuando tú confías en Dios. Tú descansas de toda ansiedad, de toda depresión, de toda preocupación, de todo afán. Cuando tú confías. Esto no es algo, hay un término que dice demasiado simplista. La gente dice, eso es puro, es bien simplista. ¿Cómo que la religión te va a dar? Esto no es simplista. O es simple, pero no es algo simplista que estamos predicando. Es simple, es sencillo, pero es algo verídico, verdadero. Más que verdadero, es algo absoluto, perfecto y final. Confianza en Dios da descanso a tu alma. El confiar el descansar en el Dios del universo te evita de ansiedades y de depresiones y de angustia innecesaria. Esto es un hecho real. Y con toda seguridad ustedes saben a lo que me refiero, porque ustedes mismos han puesto su confianza en el Señor y toda la vida de uno cambia. Bajo el antiguo pacto de ley, tú tenías que esforzarte para vencer todos los deseos de la carne y los malos comportamientos. Bajo el antiguo pacto de ley. No adulterarás, esfuerzo humano para cumplir ese mandamiento y para no cometer el pecado de adulterio. Pero bajo el nuevo pacto, la vida del creyente se vive por fe, de principio a fin. La confianza en Dios es requisito para que puedas vivir la vida abundante que Cristo prometió. Escuchen, ¿cuándo es que el cristiano falla y cae? Cuando quita sus ojos de la confianza de fe en Cristo Jesús. Es así de simple, vean, otra vez, no simplista. ¿Cuál es la alternativa a vivir por fe? Si no vives por fe, ¿cuál es la otra alternativa? ¿A vivir por qué? Si no es por fe, ¿es por qué? ¿Cómo? Por obra, ¿cierto? Por esfuerzo humano. Nada más como hijos de Dios, como cristianos, nosotros tenemos dos alternativas a cómo vivir la vida en este planeta Tierra. O por fe y confianza en la obra de que en realidad, de que Cristo vive dentro de ti y que por lo tanto tú no tienes por qué ser controlado por ningún pecado, ni pornografía, ni borrachera, ni droga, ni nada. Es por fe, confianza, es verdad. Lo que se opone a eso, saben ustedes de dónde viene, y viene de Satanás. Satanás es el que pone en el pensamiento del creyente, no puedo, pero el diablo no va a escuchar la voz del diablo que te diga, no puedes dejar de emborracharte, no puedes dejar de enojarte, no puedes. No, el diablo va a usar tus propios pensamientos para que tú pienses que no puedes. Pero la vida de fe es independientemente de tu experiencia, no digas no puedo, porque sí puedes. Y la realidad es que sí puedes. De hecho, aún la gente que no es cristiana está comprobado de que sí pueden hacer ciertas cosas. Porque uno escoge dónde hacerlo, ¿cierto? En el trabajo a veces no se emborracha uno, pero saliendo del trabajo se emborracha. Entonces sí pudiste controlarte aquí en el trabajo. Anyways, pero entonces vean, es muy importante cuando tú dejas de confiar en la verdad del Señor. Entonces la otra opción es que vivas en la carne, en el poder de tu carne. Tú eres el que decides qué hacer, tú eres el que decides qué no hacer y cómo actuar en base
a tu propia opinión, a tu propia inteligencia, a tu educación, mira, tú estudiaste comunicaciones, tú estudiaste consejería, tú eres un psicólogo, tú eres un psiquiatra, tú sabes cómo actuar. Bueno, eso es en la carne, cuando dependes de tus propios recursos y sacas a Dios, no permite que sea Dios el que guíe tu vida para hacer tales cosas. Para el ser humano, una vida de fe pareciera ser muy difícil. Desde que tengo uso de razón, estoy yendo a una iglesia cristiana evangélica, acepté a Cristo, me imagino, porque no recuerdo, honestamente no recuerdo exactamente a qué edad tenía yo. Lo que sí recuerdo es que nací de nuevo. No, es como ustedes no se acuerdan, algunos de ustedes pueden no recordar exactamente la fecha de su nacimiento, pero lo que sí saben es que nacieron. Entonces, en aquel tiempo tenía tal vez 10, 11, 12 años, no recuerdo. Pero yo acepté a Cristo Jesús. Todo ese tiempo entonces de adolescente, de joven, de adulto, de joven otra vez que estoy, o sea, estudiando en el seminario, conociendo otros pastores, conociendo otros hermanos cristianos, 25 años prácticamente estando en el pastorado. Entonces, tal parece que para la gente la vida de fe es demasiado difícil. Y yo no sé, depende de cómo tú lo estás viendo, porque créanme, el creer es nada más que tú decidas, voy a creer, así, ¿qué de difícil tiene eso? Señor, voy a confiar en ti. Y por eso, ok, voy a descansar. Voy a confiar, es fácil, honestamente. Pero lo que es fácil al ser humano, ¿por qué se le hace tan difícil? Y vamos a hablar un poquito de eso. La vida de fe en realidad no es fácil. Se hace difícil cuando tú no quieres dejar el control de tu vida en las manos de Dios. ¿Y por qué no quieres dejar el control de tu vida en las manos de una persona? Porque no confías en Él. Simple y sencillamente. Se te hace difícil porque no quieres dejar el control de tu vida, tus circunstancias, en las manos de Dios. ¿Y por qué no quieres hacer eso? Porque de alguna manera no confías de que Él sabrá lo que va a hacer. No confías, es desconfianza. Y no quiere uno dejar el control. La mentira del diablo es de que al menos tú tienes el control. No, ¿cómo le vas a dejar? ¿Cómo vas a descansar y a relajarte? Dios no creo que sepa lo que va a hacer. Tú controla a tu esposa, a tus hijos, las circunstancias, etc. Ese es engaño de Satanás. Pero resulta en no confiar. Te resistes a dejar el control en las manos de Dios porque no confías. Y es absurdo. ¿Cómo no confiar en el Ser Supremo, el único ser que te ama perfectamente? Tal vez si desconfías de tu esposo es otra cosa, ¿no? Tal vez si desconfías de tu esposa es otra cosa, es un ser humano. Pero desconfiar del único ser digno de confianza, desconfiar del único ser que te ama, que se preocupa por ti y que lo único que quiere es que confíes en Él para que experimentes el reposo, el descanso espiritual, lo precioso y delicioso que es vivir descansando en las promesas del Señor. Pero tu orgullo se resiste a dejar el control en las manos de otro. Tal parece que tu orgullo te dice, no lo hagas, no puedes confiar en Dios, Él no sabe lo que va a hacer, tú lo haces mejor, tú sabes mejor. La experiencia cristiana dice que cuando no estás acostumbrado a vivir por fe, al principio pudiera hacerse difícil, pero ¿saben qué? Una vez que lo haces te das cuenta que en realidad no era tan difícil. Y cuando actúas, alguna vez tú actúas en fe en alguna circunstancia de tu vida, experimentas lo precioso que es vivir por fe. Entonces eso tal vez te puede animar a, bueno, si lo hice en aquella ocasión, voy a hacerlo una vez más. Y vuelves a experimentar la bendición de vivir por fe, confiando en el Señor.
Entonces ves, entre más lo haces y más lo haces y más lo haces, después quieres más hacerlo. Y después el deseo del Señor es que vivas esa vida de fe. No que nada más suceda esporádicamente, que aquí hace 20 años tú viviste en fe y después otra vez en la carne y después otra vez. No, es que sea la vida cristiana normal, una vida de fe. Es como un trapecista del circo. Al principio, vean, cuando la persona empieza a practicar el trapecio, al principio obviamente tiene un miedo aterrador, más si el lugar donde está parado está alto y se vive para abajo. Tal vez solo se sostiene del trapecio con una mano, la persona está temblando, en su mente quiere, pero su cuerpo no responde. Pero vean, una vez que él decide hacerlo, se da cuenta que tal vez no era tan fácil. Nada más se suelta y entonces ya está columpiándose. Y cuando se columpea, ustedes saben que los trapecistas, uno de los actos es que se sueltan de un trapecio y agarran otro trapecio. Tiene uno miedo, no va y te regresas, te sudan la mano, va y quieres soltarte y no, tienes miedo, no confías, pero finalmente te sueltas y lo agarras y no era tan difícil como pensé. Y si lo haces, vean, una vez y luego otra vez y otra vez y otra vez, ¿sabes qué vas perdiendo? ¿Qué se pierde si el trapecista va a hacer una y otra vez? El miedo, se pierde el miedo, y esos actos de fe le dan más confianza a la persona a hacer cosas más atrevidas en el trapecio. ¿Y qué de la red de protección? En realidad, vean, el trapecista, sobre todo los novatos que están empezando, no deberían de tener miedo, porque abajo hay una malla, una red de protección. Aún cuando no agarraran, cuando fallaran en agarrarse, van a caer safe and sound, sanos y salvos, ¿cierto? Van a rebotar en la malla de protección. Es verdad de que hay trapecistas que hacen sus acrobacias sin ninguna red de protección y a una altura significante, pero no usan ninguna red de protección. Entonces, si ese trapecista comete un error, entonces puede ser fatal. No solamente puede quedar paralítico, pero puede aún morirse. Ustedes conocen a ese hombre. En junio 15 del año 2012, él se llama Nik Wallenda. El 15 de junio, yo recuerdo, lo televisaron, cruzó las cataratas de Niágara en una cuerda floja. Nik Wallenda. Sí, fue un espectáculo. Fue en la noche, había bastante viento y todos lo estaban televisando ahí. Pero se dan cuenta que en esta ocasión, después, ¿saben? La historia, estaba leyendo lo que sucedió, es de que 2 años este hombre tuvo que pelear legalmente, porque pasó de las cataratas de Niágara, está en Canadá y en Buffalo, New York, o sea, 2 países, Estados Unidos y Canadá. Entonces 2 años se pasó este hombre peleando para que lo dejaran hacerlo, y finalmente lo dejaron, por fin lo logró. En esta ocasión Nick le requirieron por primera vez, le exigieron llevar el cable de protección. ¿Ven eso que lleva acá atrás? O sea, si se caía, él iba a quedar de todas maneras colgando. Le exigieron que tenía que usar ese cable. Y eso sucedió el 2 de noviembre de este año. ¿Cuántos lo vieron televisado? León, ¿cuántos vieron eso? ¡Qué poquitos! En Chicago, en estas 2 rascacielos, el 2 de noviembre de este mes, el mismo hombre, Nik Wallenda, cruzó unos rascacielos en la ciudad de Chicago. Ahora, es impresionante para mí ver la foto de acá abajo. Vean la foto de abajo. ¿Alcanzan a verlo? Está altísimo. Y el tramo que caminó es increíble. ¿Quién sabe cuántos pies? No sé si alguien mencionó 600 pies. Pero es bien largo el tramo que caminó, hermanos, este hombre. Y lo hizo con los ojos vendados. Y lo hizo sin ninguna protección. Miren el pie, porque se puso una cámara aquí, y ahí que ven ahí es el pie.
Pero Nik Wallenda, hermanos, hizo eso hace menos de un mes aquí en la ciudad de Chicago sin ninguna protección. ¿Escucharon eso? Sin ninguna protección. Ahora, ¿por qué lo hizo sin protección? ¿Por qué lo hizo? Él lo ha estado haciendo desde que era un niñito. Empezó a caminar y después decidió que iba a ser su carrera, his career. Esa iba a ser su profesión. Entonces, ustedes tienen idea de cuántas veces este hombre ha caminado sobre una cuerda, hermano. Miles, honestamente, miles y miles de veces. ¿Ustedes creen que cuando era pequeñito y empezó por primera vez, él nunca se cayó? Claro que se cayó. Es lo más seguro que solo Dios sabe cuántas veces este hombre se cayó de tratar de caminar sobre la cuerda floja. Pero eso no lo detuvo. Él siguió intentándolo y obviamente tal vez caminaba 2, 3 pasitos y se caía, después 5 pasitos y se caía, después 10, después quién sabe cuántos pies de distancia. Y para llegar a un hombre a hacer semejante proeza, hermano, es porque realmente él ha aprendido a confiar. Él lo ha hecho tantas veces y lo logró, gracias al Señor. De igual manera nosotros los cristianos, vean, al principio, para vivir por fe y confiar en el Señor, tal vez tengamos temor de vivir una vida de fe, tal vez, pero cuando lo hacemos una vez y lo vuelves a hacer, la vida de fe se convierte en algo natural. Y esa es la vida cristiana normal. Es interesante cuando sucede algo, por ejemplo, de que oramos a Dios para que sane a un enfermo y sana. ¡Sanó! Me recuerda a uno de los hermanos aquí que cuando un mecánico, ¿no?, que hace mecánica y dice, oye, compadre, que vaya jalando, ¿no? Trabajan y no creen que va a jalar. Entonces, no debería nosotros sorprendernos de que oramos por un enfermo y el enfermo sana. ¿Por qué decir, gloria a Dios, sanó? Pues esa debería ser la vida cristiana normal. Clamamos al Señor, ¿no tienes fe? Pues entonces lo más natural es que vamos a esperar que el enfermo sane. Y si sana, sí, realmente, gloria al Señor, pero así es nuestro Dios. Conocemos a Dios porque aprendemos, porque hemos vivido por fe. Entonces, pero con nosotros es mucho mejor que con este hombre, el cirquero o el trapecista, porque vean, ya que el andar por fe y confianza en el Señor Jesucristo, el creyente puede tener la certeza de que Dios nunca te va a dejar sin malla de protección ni sin ningún cable de seguridad. Dios nunca te va a dejar, hermano. ¿Entiendes? Dios siempre vive por fe, confía en mí, hijo. Pero Señor, tengo miedo. ¿Miedo a qué, hijo? Que no confías en mí. Entonces uno aprende a vivir por fe y realmente vemos la mano de Dios. Yo he escuchado de algunos de ustedes realmente testimonios que yo doy gloria al Señor en mi corazón y me está aprendiendo a vivir por fe. Entonces este hombre Nik, con toda seguridad al principio de su carrera, tal vez hacía más tensión física en su cuerpo, ¿cierto? Tal vez se estresaba más físicamente y mentalmente al principio, sobre todo cuando fue aumentando la altura, era más la tensión. Pero ahora, con tantos años de experiencia, él lo hace mucho más relajado y con seguridad. De hecho, es increíble qué rápido iba caminando. Los que lo vieron, iba caminando, pero como andaba caminando en el parque, o sea, un paso, 2, 3, nunca paró, no se detuvo, caminó. Y algo que fue increíble, dijo, era una pendiente, iba casi hacia arriba en ese cable. Y lo hizo, vean. Con tantos años parece que fuera facilito. Cuando nosotros los hijos de Dios entramos en el reposo del Señor, nuestras vidas se hacen mucho más livianas y con confianza. Y esto sucede con todo creyente que deja de ir a la ley del antiguo pacto y pone su confianza total en la gracia del nuevo pacto. Para mí como pastor
pastor, es una pena cuando veo cristianos que viven sus vidas llenas de tensión emocional, cansados y frustrados por tratar de vivir bajo el sistema viejo de la ley. Tal vez, hermanos y hermanas, algunos de ustedes han visto o conocido a otras personas. De hecho, lo sé porque ustedes mismos me han dicho: pastor, conocí a una persona, es cristiana, es hija de Dios, pero su vida es, y hablan de amargura, hablan de un legalismo horrible. Parece que el ser cristiano fuera la experiencia más triste y miserable que ha vivido esa persona, juzgando a medio mundo. O sea, la vida cristiana no es así. La vida cristiana es una aventura preciosa. Es descansar y confiar en el Señor en medio de todo el caos que estamos viviendo el día de hoy, política y socialmente y financieramente. Es descansar, es confiar en el Señor. Y hay gente, créame, que he conocido, que siguen viviendo bajo el antiguo pacto, y aun cuando se les habla, algunos de ustedes le han hablado y le han dicho: pero es que no estamos bajo la ley, mira, puedes confiar. No, y quieren seguir sufriendo, quieren seguir viviendo con miedo, con tensión, con amargura. No quieren ser libres, prefieren vivir sus vidas así, bajo el sistema de la letra, que trae muerte y condenación. ¿Cómo se supone, cómo piensan ustedes que Dios espera y desea que nosotros vivamos nuestra vida? Por fe, por la gracia, bajo el nuevo pacto en el que vivimos. No tiene sentido que un cristiano siga viviendo esforzándose por guardar la ley de Dios del antiguo pacto. Entonces vean, la incredulidad no es resultado de la desobediencia, sino la desobediencia es resultado de la incredulidad. Y la Biblia dice: y aquí en el juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Aunque parezca una contradicción, el día de hoy existen muchos cristianos incrédulos a lo que Dios dice claramente acerca del nuevo pacto. No confían en que estamos totalmente perdonados, y ahí continúan pidiéndole perdón a Dios todo el tiempo. No confían en que ya estamos perfectamente santificados, continúan tratando de santificarse más por medio de sus buenas obras. No confían en que delante de Dios somos perfectos a los ojos del Señor, perfectos para siempre. Continúan buscando perfección por medio de obras religiosas. Cristianos que no confían en que ya no necesitamos más la ley para guiar nuestras vidas, continúan tratando de guardar los 10 mandamientos y las regulaciones que existen bajo el antiguo pacto, y lo hacen por medio de su esfuerzo humano. No confían, estos creyentes incrédulos, no confían en que en verdad el pecado ya no tiene más poder sobre ellos. ¿Escucharon eso? Hay creyentes que no confían en que en verdad el pecado ya no tiene más poder sobre ellos. Continúan diciendo: es que no puedo dejar de, es que no puedo, y ustedes llenen el blanco. Entonces es imposible que una persona así, un creyente, entre al reposo del Señor. Es simplemente imposible. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, dos cosas. Número uno, si no eres un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es decir, si no has sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios, entonces necesitas rendir tu vida a Cristo Jesús. Necesitas, en un acto de fe, arrepentirte de tu incredulidad con respecto a la persona, la identidad de Jesucristo, que es Dios hecho un ser humano, y a su obra, lo que Él hizo hace 2000 años, que vino y perdonó todos y cada uno de los pecados de la raza humana, y resucitó al tercer día de entre los muertos para ofrecer salvación y vida eterna a todo el que quiera recibirlo. Necesitas creer eso. Reconoce y confiesa que Jesucristo es el enviado de Dios, el Salvador de la humanidad. Jesucristo no es religión. El cristianismo no es religión. Reconoce y confiesa que Jesucristo murió en la cruz y perdonó todos tus pecados. Entonces necesitas pedir al Señor que te bautice con el poder del Espíritu Santo, si no eres hijo de Dios todavía. El Señor
creo en ti, creo que verdad tú eres lo que dijiste que eras en tu palabra, en las Escrituras. Señor, bautízame, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Sálvame, regenérame, Señor Jesucristo. Ven tú a vivir tu vida dentro de mí, en mí y por medio de mí. Tú, Señor, yo no puedo vencer estos vicios, yo no puedo hacer esto, yo no puedo dejar de enojarme, yo no puedo dejar tú y en el blanco. Entonces, si no eres hijo de Dios. ¿Y qué tiene que hacer una persona que ya es creyente en Jesucristo, pero que su vida cristiana se le hace algo tedioso, árido y difícil de vivir? Porque créanlo o no, hay miles de cristianos en iglesias cristianas evangélicas que honestamente viven una vida que nadie desea ser como él o como ella, porque no tienen alegría, no tienen gozo, están como rutinariamente nada más van a su iglesia los domingos, más bien van a socializar y eso es todo, pero sus vidas espirituales en realidad se les hace algo tedioso, algo árido, no un buen fruto en ellos mismos y algo difícil de vivir. Entonces, ¿qué tienes que hacer si tú eres un hijo de Dios y no estás experimentando? Bueno, deja toda religiosidad. Deja toda religiosidad y tienes que comenzar a confiar plenamente en todas las verdades y promesas que existen bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es esta: ¿estás dispuesto a hacer a un lado toda religiosidad y a descansar en la todosuficiencia de nuestro Señor Cristo Jesús? Recuerden que el cristianismo no es una religión a la que te pones, a la que te unes para poner en práctica esa nueva religión. No trates de practicar la religión cristiana. No trates de practicar la religión cristiana, porque el cristianismo no es religión. Permite que Cristo viva su vida. El único que puede vivir la vida cristiana no eres tú, ni tú, ni tú, ni nadie, ni yo. El único ser que en verdad puede vivir la vida cristiana es Cristo, es la vida cristiana, esa es su vida. Entonces no trates de practicar el cristianismo, porque eso no es religión, eso déjalo para la religión. No te unas al cristianismo como una religión. Cristianismo verdadero es cuando tú clamas a que Cristo venga a vivir dentro de ti. Y entonces aprender a dejar que Él viva su vida en ti y por medio de ti. Eso es el cristianismo. Muchas personas cometen el error, grande error, de pensar que el cristianismo, que ser cristiano, es leer la Biblia y tratar de vivir de acuerdo a las enseñanzas o a la moralidad de la Biblia. He visto este error una y mil veces, hermano. Y piensan que eso es ser cristiano. Voy a la Biblia, ¿qué cosa dice que no debo de hacer? Ok, ya no lo voy a hacer. Y piensan que eso es cristianismo. No. Muchas personas piensan que en el cristianismo han encontrado una religión mejor que la religión que tenían. Y se unen a la religión cristiana pensando, esta está mejor, esta me gusta más. Pero esto es un engaño del enemigo. El cristianismo se trata de Jesucristo viviendo su vida en ti y por medio de ti. Y para entender esto necesitas hacer a un lado toda religiosidad. ¿Estás dispuesto? Haz a un lado toda religiosidad. ¿Estás dispuesto a descansar en Cristo y su todo suficiencia? Cristo es todo suficiente. ¿Entienden lo que es Cristo todo suficiente? Es todo suficiente, todo lo que necesitas. Todo lo que necesito para vivir la vida piadosa, la vida cristiana, la vida que agrada a Dios, ya te fue dado por medio del poder del Espíritu Santo de Dios el día en que te arrepentiste con todo tu corazón. Eso es el cristianismo. Nuestro hermano Bob George dice que es como cuando un niño que tiene un osito de peluche. ¿A cuánto le gustan los peluchitos aquí? Algunos de ustedes adultos tienen, no se sientan mal, pero algunos de ustedes adultos tienen un peluchito y lo agarran así, aún en su cama, cuando la esposa sabe, ¿verdad? A lo mejor la esposa también.
Ok, está bien, no es malo tener un peluchito. Pero vean, piensen en un niño, dice el hermano. Es como cuando un niño tiene un osito de peluche y no lo quiere soltar por nada del mundo. Ese niño también está más grande, pero un niño más pequeñito no lo quiere soltar. Ahora, ¿cómo lograr que ese niño suelte ese oso de peluche? ¿Saben que una idea es darle un perrito de verdad? Darle un perrito vivo y verás la reacción de ese niño. Generalmente, realmente los niñitos, ¿para qué quiero este osito muerto cuando puedo al perrito que me lama toda la cara? Vivo, está vivo. Prefiero no lo vivo. Entonces, vean, podemos decir que bajo el antiguo pacto de ley, Antiguo Testamento, antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos al hombre tratando de alcanzar a Dios por medio de sus buenas obras y de las religiones. Génesis capítulo 3, que se conoce como la caída de la raza humana. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo, pueden comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo no coman, porque el día que de él coman ciertamente morirán? ¿Qué sucedió? La historia sabe, Satanás engañó a Eva, Eva comió, le dio a su esposo y comió, y la raza humana murió espiritualmente. Pero como somos creación de Dios, el ser humano, aun cuando el Espíritu de Dios salió de la raza humana, nace con un vacío dentro de su corazón. Todo ser humano sabe dentro de su corazón que hay alguien que hizo el mundo, que hay somebody up there, hay alguien más. Y por eso ahí en Génesis capítulo 3 empezaron a surgir todas las religiones del mundo. Ahí es el inicio de todas las religiones. ¿Qué hizo el ser humano? Aparte de Dios, empezó a inventarse sus maneras para restaurar esa relación. Entonces, escucha, esto es clave para ti y para mí. Si quieres saber si estás viviendo la vida cristiana correctamente, tienes que entender eso. Si tu movimiento va de abajo hacia arriba para lograr conseguir algo de Dios, sea su bendición, su perdón, su favor, su sonrisa, estás haciendo cosas, entonces estás viviendo una religión. Eso es toda la religión del mundo. Y como la gente practica otras religiones, y cuando viene a Cristo Jesús, algo que puede suceder, y ha sucedido muchas veces, es que empiezan a hacer lo mismo. Va el movimiento, mira Dios, todo lo que yo hago, y van de abajo hacia arriba, el movimiento. Ahora, eso es religión. El cristianismo es Dios extendiendo su mano para salvar al pecador. ¿Entiende? El movimiento viene de arriba hacia abajo, y eso no lo iniciamos nosotros. Eso lo inició todo Dios por puro amor. Entonces, cuando lo único que podemos hacer no es empezar a hacer cosas para conseguir cosas de Dios. Lo único es extender tu mano, tomar lo que Dios te da y decirle gracias, Señor, muchas gracias. Y eso es la fe. La fe es la mano que se extiende para recibir el regalo inmerecido. Eso es la fe. Eso es la confianza. Esa persona verdaderamente sí entra en el reposo del Señor. Entonces la pregunta es, identifícate en dónde te encuentras tú. Si aún estás tratando de alcanzar a Dios y su favor, olvídate de poder llegar a experimentar el reposo o descanso del Señor. Pero si escoges confiar en todo lo que Cristo hizo por ti, entonces comienza a descansar y a reposar de tus obras muertas. Comienza a disfrutar y a vivir la más grande aventura de la vida, de tu vida, que es la vida cristiana normal. Confiar en el Señor, descansar en el Señor. Una vez más quiero citar, darle crédito a nuestro hermano Bob George. Asistí a la conferencia de cristianismo clásico varias veces que él dio, y hace la siguiente comparación, vean, entre bajo la ley, Antiguo Testamento, y bajo la gracia o el nuevo pacto. Dice, bajo la ley el hombre dice, mira lo que hago por ti. ¿Entienden? Hacer cosas para Dios, pero bajo la gracia Cristo dice, mira lo que hice por ti. Es final, es terminado.
Bajo la ley, el hombre dice, mira cómo voy a la iglesia. Bajo la gracia, el Señor dice, mira cómo fui al Calvario. Bajo la ley, el hombre dice, mira cómo soy educado en mi denominación. Y han escuchado, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy iglesia evangélica libre. Pues yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy católico, yo soy. Bajo la gracia, dice el Señor, mira cómo soy levantado de entre los muertos. Bajo la ley, el hombre dice, mira cómo doy mi dinero. Mira Dios, estoy dando dinero. Bajo la gracia, el Señor dice, mira cómo doy mi vida. Bajo la ley, el hombre dice, mira cómo confieso mis pecados, Señor. Bajo la gracia, el Señor dice, mira cómo quito tus pecados. Bajo la ley, el hombre dice, mira cómo me opongo al pecado. Y bajo la gracia, el Señor dice, mira cómo muero por tus pecados. Bajo la ley, el hombre dice, mira cómo juzgo al perdido. Bajo la gracia, el Señor dice, mira cómo salvo al perdido. Bajo la ley, el hombre dice, mira cómo estoy en contra de la gente mala. Pero Cristo dice, mira cómo sufrí por la gente mala. Bajo la ley, el hombre dice, mira cómo me postro ante ti. Cristo dice, mira cómo me hice uno como tú, me hice como tú, un ser humano. Bajo la ley, el hombre dice, mira cómo sano a los enfermos. Cristo dice, mira cómo levanto a los muertos. Mira cómo hablo en lenguas, puede decir el creyente, sobre todo cuando se asiste a una iglesia donde practican mucho el hablar en lenguas. Pero bajo la gracia del Señor, Cristo dice, mira cómo hablo en amor. Mira qué exitosa fue mi vida, puede decir el ser humano aquí. Pero Cristo dice, mira qué exitosa fue mi muerte. Entonces, ¿estás dispuesto a entrar en el reposo del Señor? Esa es la pregunta que necesitamos nosotros hacer. ¿Estás dispuesto a entrar en el reposo del Señor? Y hay un pasaje en Hebreos 10, 19 al 23. Vean la invitación del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Cuál es la invitación? Acerquémonos